Buenas tardes, chicos. Quise grabar este video para que puedan tener algunas herramientas para desarrollar este último ejercicio. Y para poder desarrollar este ejercicio hay que entender que la arquitectura es una construcción mental antes que material. Ustedes ya tienen unos casos de estudio que son unos edificios, unos pabellones que están construidos en la realidad, pero antes de ser construidos de manera material, fueron pensados con todas las herramientas que nosotros les hemos dado en el curso: escala y proporción, geometría, emplazamiento, operaciones formales. Entonces, si nosotros entendemos que la arquitectura es una construcción mental, podemos descifrar y encontrar en cada uno de esos aspectos o herramientas la síntesis. Pensar en qué imaginó ese arquitecto para que eso se dé o se materialice de esta manera u otra. Y quería leerles esta cita: al experimentar una obra artística, pasa de una existencia física y material a una realidad mental e imaginaria. Estas dos vías no se anulan ni se excluyen mutuamente, ya que se mantienen en una relación dinámica y dialéctica. Lo que quiere decir eso es que esos edificios están ahí y los podemos experimentar si los, estudiamos, si los visitamos, pero también hay una realidad mental e imaginaria detrás de esos edificios. E imaginario, me refiero a la creatividad, a las relaciones como de creación que están detrás de ellos, esos actos mentales que le permitieron a Peter Zumthor o Álvaro Siza que este edificio fuera más ancho, más alto, más bajito, que tuviera la forma X, que tuviera la forma Y. Esos son los actos mentales. Y entonces nosotros en el curso vimos escala y proporción, geometría, operaciones formales, sentido áptico, emplazamiento, narrativa espacial, y cada uno de esos ítems no se piensan por separado. Nosotros lo hicimos así para que ustedes fueran aprendiendo, pero se han dado cuenta que en los casos de estudio esta cosa es simultánea, es como una maraña que no se puede separar. Pero pensar en cada una de las cosas nos permite pensar como en una poética, ¿no? Son esas herramientas, usadas de manera elevada, las que permiten que esos edificios tengan, una dimensión poética. Y eso de la dimensión poética que veníamos conversando es una cosa que va más allá de las palabras. Es una situación que permite que se sensibilice el ser humano, de que sienta unas cosas en particular cuando visita estos espacios. Entonces voy a hablar cortico de dos edificios que son muy interesantes. Este museo judío, que como ustedes saben, el holocausto nazi mató a millones de judíos. Los nazis los buscaron, los encerraron y los mataron. Pero en todo este esfuerzo por reivindicarse, los alemanes han desarrollado toda un programa de edificios y de monumentos para, digámoslo así, disculparse con la humanidad. Uno de estos es el Museo Judío, que está concebido como si fuera un recorrido. Y recordemos una cosa: los judíos siempre han sido una sociedad muy sufrida. Entonces Daniel Libeskind, que es el arquitecto que diseñó este edificio, planteaba este edificio como en una forma de serpenteante, no por un hecho caprichoso, sino que fuera un recorrido tormentoso, como el recorrido tormentoso que tuvieron que hacer millones de judíos. Entonces en ese edificio se encuentran accidentes y se encuentran todo tipo de cosas. Y miren que si empezamos a hablar de operaciones formales acá, claro, para generar una circulación tormentosa
hay que hacer líneas quebradas y formas quebradas. Entonces ahí están operaciones formales. Miren que la maqueta es un edificio como lúgubre, es un edificio de la memoria, entonces no tiene colores vistosos. Mire que la maqueta va como en relación a eso. También recuerden esa historia bíblica de que el mar se abrió y que los judíos tuvieron que salir al desierto. Siempre han sido un pueblo como relacionado con el exilio y el movimiento. Entonces, por dentro este edificio es totalmente quebrado y cerrado, es un edificio tormentoso. Y por fuera las ventanas están abiertas como con unos latigazos. Y es que los judíos fueron castigados, fueron en algún momento, cuando en la historia bíblica los judíos estuvieron en Egipto y fueron esclavos de los egipcios, y ellos eran lacerados con látigos. Entonces este edificio tiene eso, este edificio está como lacerado con unas formas como si estuvieran latigazos. Y miren que todo esto es una relación geométrica, es una relación de forma, de escala, porque estos latigazos son muy grandes y controlados. Pero también el edificio por dentro tiene silencio. Y miren las personas cómo son, el tamaño de las personas dentro de ese espacio tan grande. Y miren esos medallones en el piso que son como unas caras tristes. Y cada medallón de esos simula un judío que murió. Y miren ese espacio cómo entra la luz. Es un espacio amplio, es un espacio alto donde se escuchan los pasos, donde se escuchan cada pequeño o cada pequeña fricción entre esas monedas metálicas cuando las personas se mueven y se reverbera ese sonido. Miren que ahí hay sensaciones, pero también está una relación de escala y proporción. Este edificio está lleno de accidentes, es como si las columnas se torcieran, porque quiere hacer un recorrido tormentoso. Y miren cómo entra la luz a este espacio por esos latigazos. Entonces también es un asunto primero mental, de hablar de la cultura judía y su sufrimiento y su éxodo, pero también es una arquitectura donde tú entras a ese espacio, lo experimentas, se tuerce, se mueve, entra la luz, y todo esto gracias a pensar en escala, proporción, geometría, direccionadas con una idea poética que es la del éxodo judío. Acá otro proyecto que no se construyó, pero es uno de los proyectos más interesantes y como más utópicos de la historia de la arquitectura, y es el cenotafio de Newton, diseñado por el arquitecto Etienne Boulet. Y básicamente ustedes saben quién es Isaac Newton, ¿cierto? Entonces era un edificio para guardar su cuerpo por todas las, digamos, aportaciones a la ciencia que este gran científico hizo. Entonces este tipo hizo una cosa impresionante, y es que generó un edificio que es una esfera, y esa esfera está rota, atravesada por millones de puntos negros. Y aquí está Isaac Newton, su cuerpo, y las personas son de este tamaño, así de chiquitas. Entonces cuando el edificio está de día y tú entras al cenotafio de Newton, encuentras una noche estrellada, llena de estrellas. Pero cuando la noche cae, por dentro del cenotafio se prende una gran linterna, una gran hoguera, que lo que hace es sacar ese universo al exterior. Entonces miren que esto no podría desarrollarse si el arquitecto no piensa en la escala monumental, escala y proporción. No podría desarrollarse esta idea tan poética si el arquitecto no piensa en la luz y en las operaciones formales, ¿cierto? Porque habría que perforar esa gran esfera,
en pequeños puntos, eso es una operación formal, ¿cierto? Entonces, miren que todas estas cosas se van desarrollando, inclusive también el emplazamiento, ¿cierto? Meter esto dentro de un bosque y hacer ese gran hueco para que las personas entren, ¿no? Pues entonces, para hacer esta síntesis de proyecto, pues vamos a tener en cuenta varias cosas. Vamos a tener en cuenta que los arquitectos dibujamos con intenciones. Este es Peter Zumthor hablando de sus proyectos, y miren que él habla con bocetos y le pone líneas y la escala humana, y él debe estar explicando una cosa súper interesante respecto a la composición del espacio en relación a la escala. Y miren que estos dibujos de Peter Zumthor hablan mucho, porque miren la calidad de la sección, miren lo que hablábamos, que había una diversidad formal en el curso cuando estábamos presencial. Miren que el hombre tiene diferentes sensaciones en el espacio, algo más bajo, más alto, ¿cierto? Y lo puede uno ver en la capilla del hermano Klaus, como toda esa intención con la luz. Y miren que estos dibujos de Peter Zumthor pues nos hablan también de una atmósfera, pero todo esto se da gracias a la relación de geometría, cómo entra la luz a través de estas ranuras, y ese espacio genera una atmósfera interior que yo creo que ustedes pueden ver en esos pabellones, pero eso es gracias a toda una maraña de pensamientos y de creaciones imaginarias en relación a la escala, la proporción, la narrativa espacial, las geometrías. Entonces lo que vamos a hacer es que en esos libritos síntesis que vamos a hacer media carta, vamos a tratar de encontrar esa relación o esa maraña. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos ítems en el orden que ustedes quieran. Vamos a hablar de escala y proporción, geometría, vamos a hablar de todos esos componentes o herramientas, y vamos a tratar de analizarlo. Vamos a tratar de recoger los dibujos que ya hicimos, buscar los que más nos puedan expresar, y desarrollar unos dibujos nuevos, unos bocetos rápidos, que podamos como analizar estos edificios, que se vea que ustedes entendieron esas marañas imaginarias de la proporción, de la geometría, del sentido óptico, a través de esta pequeña como publicación. Les voy a mostrar un portafolio que yo desarrollé cuando era estudiante, y me pareció interesante pues como mostrárselos. Y miren que entonces acá hay una portada que es una foto de una maqueta. Entonces ustedes también tienen unas fotos increíbles que podemos usar para este ejercicio. Entonces miren que este tipo de publicaciones es, yo cojo lo mejor que hice y lo coloco en diferentes formatos. Entonces yo puedo tener una hoja, una foto que es de toda la página, después puedo tener unas pequeñas y jugar con eso que se llama la diagramación, ¿no? Entonces esto es una cosa muy distinta al Atlas, porque acá lo que se busca es que podamos tener como una armonía, podemos sintetizar y poner lo más importante y lo que mejor quedó. Y si nos faltan algunos dibujos, pues podemos desarrollarlos. Entonces miren que hay fotos como en un tamaño distinto, las cosas coinciden, la letra coincide, hay fotografías que son más importantes, entonces yo las coloco en un tamaño más grande, ¿cierto? Las imágenes las pongo en un tamaño más grande, les pongo un pie de página, hay un texto que me relaciona las imágenes, hay un texto que me habla de las reflexiones, ¿cierto? Entonces miren que es una síntesis, pero las imágenes están organizadas y jerarquizadas por cuál es más importante, qué muestra más un aspecto del que estoy hablando que el otro, ¿no?